Muy buenas tardes, muy buenos días. Me presento. Soy la bióloga Alice Yesenia Rodríguez de la Isla y yo voy a ser su docente de microbiología y su laboratorio. En este caso, van a tener grabadas las videoclases en la plataforma por cualquier asunto de que puedan o tengan dudas, de que quieran como complementar lo que ustedes investiguen por su cuenta. Ya se mencionó en la junta, ya se mencionó, estaban ustedes presentes y yo, que por motivos de la pandemia tenemos que trabajar en línea. Y también ya no nos vamos a conectar todos los días como anteriormente, el semestre pasado lo hacíamos, así que aquí va a depender más que nada de ustedes lo que aprendan y lo que tengan ustedes de conocimiento. Mi función aquí con ustedes va a ser de una asesora, es decir, ustedes van a poder consultarme en el momento que ustedes quieran, con cualquier duda, con cualquier inquietud que tengan, claro que me pueden consultar para evitar como tal muchos malentendidos y que me lleguen muchos mensajes como a mi celular. Solamente mi celular lo tiene el jefe de grupo, lo cual es importante que sepan que nadie más tiene por qué mandarme mensajes si no es para nada, si es para algo académico. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la clase. Ya en la plataforma les comentaba también que la evaluación, creo que ya también se las mencionaron, pero se las vuelvo a repetir aquí. En este caso van a ser 3 exámenes parciales, los que les equivalen al 60%. Sus actitudes, obviamente, el día que nos conectemos, que estén con ánimo, que estén participando, que estén de buena actitud, con buena cara, con todo lo que ya se mencionó en la junta, obviamente cuentan el 20%, sus habilidades, que en este caso son las tareas. Y aquí voy a tener un poquito porque, si bien es cierto que van a tener actividades todos los días o para hacer, o una actividad por día, estas no van a ser las tareas que les voy a estar como calificando o contando, al menos en la plataforma. Para esto yo les envié ya en la plataforma un documento PDF con 3 tareas, en este caso para el primer parcial, a las cuales les voy a calificar o les voy a tomar en cuenta para pues este porcentaje de 20%. Igual para el segundo parcial hay otras tareas que les voy a calificar y para el tercero igual. También van a tener que hacerme un cartel informativo, van a tener que hacerme unas fichas bibliográficas, que son las que van a estar trabajando también como parte tanto de sus actividades como de su proyecto final del semestre. Y bueno, también todo esto, lo que es exámenes parciales, actitudes y tareas en conjunto, si ustedes sacan un 10, tienen ya un 7, que es como el 70% de su calificación final. El ordinario o el examen ordinario lo presentan aquellas personas que no promedien en los exámenes parciales o mejor dicho, en los parciales, una calificación de 9.0 hacia arriba. Cualquier persona que no tenga ese promedio va a presentar el examen ordinario, que es prácticamente pues de todo. El examen ordinario cuenta el 40% y estas dos porcentajes ya mencionaron que no se los voy a dar yo, se los van a dar otros docentes. Entonces esto obviamente cuenta el 60% y el examen ordinario el 40%, en conjunto es el 30%. Sacando el porcentaje de la calificación que tengan en la evaluación final o ordinaria y el porcentaje de los parciales, pues eso en conjunto va a dar su calificación final. Así que, bueno, aquí está ya reflejado para que pues lo tengan en cuenta. Reglas básicas, obviamente, pues no estamos en el salón, pero aún así tiene que haber ciertas reglas. La primera que nada, la primera regla para empezar siempre va a ser el respeto. Obviamente, algunas personas ya han trabajado conmigo, ya saben cómo es que trabajo, otras va a ser su primera vez que trabajen conmigo, y lo que siempre les digo es que el respeto es fundamental ante todo. Voy a pasar lista en los días que tengamos reunión como tal, que es el miércoles, en este caso a las 9:05. Pasada las 9:05 o pasado ese tiempo, ya empieza a contar como un retardo. Después de los 10 minutos, si no se conectan, ya es una falta. Y bueno, 3 retardos equivale a una falta.
Y recuerden que tienen que estar con la pantalla encendida, tienen que estar de buen humor, tienen que estar con el micrófono apagado siempre que alguien de nosotros esté hablando. No quiero que estén riéndose, jugando. Quiero que estén aquí en la clase, si no los voy a sacar, los voy a sacar de la reunión y va a contar como una inasistencia. Y obviamente, pues esto no les conviene porque pues 3 inasistencias equivalen a que ya no presentan el examen o ya no tienen evaluación parcial, tienen 0 en esta evaluación. O al menos en el examen en el examen parcial, ya no tienen esa calificación de examen parcial. Como en este caso, si estuviéramos en el aula, pues les pediría que tuvieran el uniforme limpio, pero como no es posible, pues solamente que se vean alineados, es decir, que se vean aseados, que se vean pues limpios, presentables para tomar una clase, pese a que estamos en cuarentena y pese a que estamos en línea, no dejan de ser clases, entonces tienen que estar alineados. Ahora, ¿pueden comer dentro de la videoclase? No, no pueden comer. Pueden beber agua, pueden estar con algo para tomar, eso sí, pero no pueden comer tampoco aquí en la videoclase. Entonces también pues no es recomendable porque pues imagínense, pueden manchar su computadora o el celular, entonces pues no. Y aparte también porque se distraen mucho haciendo eso. Y bueno, teniendo en cuenta que solamente nos vamos a conectar un solo día, pues, pues como que no tiene mucho caso, ¿verdad? Entonces, realmente el día que nos conectemos va a ser para resolver dudas. Es por eso que les voy a estar subiendo estas pequeñas videoclases grabadas para que ustedes puedan consultar durante la semana los temas que corresponden a esta sesión, a la semana 1 o a la semana en la que estemos, y en base ya a lo que estemos viendo, ustedes pueden hacer sus actividades y plantearme todas las dudas que tengan en la sesión de 2 horas que vamos a tener el miércoles o los miércoles. En este caso, como me toca con el tercero C y el tercero E, pues ambos grupos pueden conectarse o tienen permitido conectarse el miércoles. Entonces, los dos se van a conectar a la misma hora para que no haya ningún problema y todos vayamos como a la par. Tercero C y tercero E se conecta de 9 a 11, si no es que más tiempo. Depende obviamente de cuánto se alargue la sesión, pero mínimamente va a ser de 9 a 11. Entonces, antes de ese tiempo no se pueden desconectar, antes de ese tiempo tienen que estar aquí participando y en clase. Ahora, el método de trabajo va a ser obviamente en línea. Les voy a subir por semana las videosesiones como esta que está ya grabada a la plataforma, así como sus actividades, el material que van a tener que consultar o que pueden consultar. De hecho, les voy a recomendar solamente los libros. De hecho, ya la bibliografía de los libros está en la plataforma. Esos son los libros que vamos a estar utilizando. De ahí vamos a sacar todo. De hecho, de ahí viene todo lo que está en las diapositivas, para que también si no quieren ver todo el video, entonces puedan pues meterse a leer el libro. Entonces, cada día, bueno, cada semana va a tener trabajos distintos. En algunas ocasiones les voy a pedir que sean resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales, debates, revisiones de casos clínicos que van a ser muy frecuentes. Vamos a hacer también en este caso exposiciones por parte de ustedes. Ustedes ya dependiendo si les dijo que en equipo o individual van a tener que hacerme una exposición y la van a tener que también grabar y subir el link para que yo la vea. No solamente basta con que me hagan la presentación acá toda bonita y todo, o sea, no, yo quiero también verla. Entonces, van a compartir el link en el enlace y aparte me van a subir su presentación en el formato que la hayan hecho. Tendremos como tal revisiones de casos clínicos, sobre todo para que aprendan como tal ya a familiarizarse con esto, que es lo que veníamos platicando algunos de mis alumnos que ya están aquí desde el primer semestre, porque pues en los exámenes de medicina para las especialidades, todas las preguntas son a través de casos clínicos. Y de un solo caso clínico puede haber hasta 5 preguntas. Entonces, es por eso que estamos con la insistencia de que analicen casos clínicos, de que lean casos clínicos.
Aparte, todo lo que les presenten va a ser pues en clínica. Ahora, pueden observar las clases grabadas como esta o pueden, como ustedes quieran, omitirlo y pues leer a través del libro. Pero pues van a tener también este material en caso de que no entiendan algo o en caso de que quieran como estar más conectados con la clase. Ojo, aquí también va a haber quizzes cada 2 semanas. Entonces, los quizzes al principio yo pensé promediarlos para juntar su calificación de los parciales, pero lo que voy a hacer más bien es usarlos para como método de estudio. Entonces, ¿tienen valor? Sí, sí tienen valor. Claro que tienen valor. Obviamente lo que saquen del promedio de los quizzes va a contar como una cuarta tarea. Entonces, para que le echen ganas, chicos, y pues estudien. Bueno, primeramente que nada, vamos a empezar con la clase ¿qué es la microbiología? La microbiología, chicos, va a ser la ciencia que estudia como tal los microorganismos. Ahora, ¿cuáles son o quiénes son los microorganismos? En este caso tenemos pues bacterias, tenemos hongos, protistas, parásitos y otros agentes infecciosos como pueden ser los virus, los viroides y los priones. En este caso, en la materia, solamente vamos a abordar lo que es bacterias y hongos. ¿Por qué? Porque protozoarios y parásitos o helmintos, virus, los ven en la materia que viene, que es parasitología, es en cuarto semestre. Entonces, solamente en esta materia, en microbiología, para tercero, vamos a abordar bacterias y hongos. Priones tampoco no abordamos porque en teoría los priones los vimos en bioquímica o se ven en bioquímica en el tema de proteínas. Ahora, todos estos organismos que estamos viendo, o todos estos agentes infecciosos, mejor dicho, pues son los agentes que van a estar viendo como tal en otras materias. Si me regreso un poco, vamos a estar viendo que son bacterias y estos como tal, pues son hongos. Las bacterias como tal son procariontes, es decir, son células sin núcleo. Los hongos son células eucariontes o pueden ser también pluricelulares, pueden estar conformados por varias células, como es el caso de este hongo. En los otros agentes infecciosos que tienen que conocer, por lo menos ahorita, pues son los protozoarios, porque tenemos protozoarios que son parásitos como Trypanosoma cruzi, que provoca como tal lo que es el mal del Chaga. Enterobius vermicularis, que es un nemátodo también parásito normalmente de los niños, es el que provoca como tal la comezón en el ano. Los viroides, que son material pues genético también, que afecta a ciertos grupos de vegetales y pues puede provocar también ciertas pérdidas a nivel pues económico, que en este caso a ustedes casi no les interesan, pero pues para que los conozcan. Artrópodos de importancia médica también se ven en lo que es parasitología, como los piojos, en este caso la pediculosis es una infestación por piojos. Los virus, en este caso aquí tenemos al famoso coronavirus, que es el responsable de que estemos ahorita en línea, pues también es un parásito celular porque ocupa de la maquinaria de la célula para reproducirse. Los priones, en este caso, son proteínas con una configuración alterada, infecciosas también, que pueden provocar lo que son las encefalopatías espongiformes. Pero esto ya, en teoría, se debió haber visto en Bioquímica 1 y Bioquímica 2, que conmigo, al menos, mis alumnos, sí lo vimos. Así que, para que no digan que no se acuerdan, porque sí lo vimos y lo vimos dos o tres veces. Bueno, en este caso, la microbiología que ustedes van a estar aprendiendo es la microbiología médica. Esta microbiología va a estudiar lo que son los microorganismos que causan las enfermedades en el ser humano, cómo es que se transmiten, cómo es que se actúan dentro del cuerpo humano, qué daños causan, cuál es su historia natural de su enfermedad,
¿Dónde es más común que podamos tener este tipo de infecciones? Porque hay algunos tipos de infecciones que realmente no son tan comunes. Am, por ejemplo, el coronavirus normalmente pues inició en China. Ahorita pues realmente ya es una pandemia, pero por ejemplo hay ciertas infecciones bacterianas también que no son endémicas como de un cierto lugar. Por ejemplo, a lo largo del semestre yo creo que van a estar escuchando mucho la bacteria Yersinia pestis porque pues es una de mis bacterias favoritas por todo el contexto histórico, por todo el daño que hizo en la Edad Media, porque acabó con más de la mitad de Europa con la peste pues bubónica. Esta bacteria, si bien es cierto que hoy en día todavía existe y aún hay casos de peste bubónica, pues en México realmente no es una enfermedad como tal bacteriana propia de México. Es una enfermedad bacteriana, por ejemplo, de Mongolia, de China, del Medio Oriente, pero no es propia de México. Entonces, también esto tiene que ver mucho con la epidemiología de las infecciones. La farmacología, ok, también aquí es un punto importante porque si bien es cierto que la farmacología o farmacología lo van a ver ustedes en cuarto, es importante que veamos al menos lo que son los antibióticos aquí. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tratar lo que son la mayoría, o si no es que todas las infecciones bacterianas. También vamos a ver lo que son los antimicóticos, ya en el tema de hongos, pero precisamente por eso, porque hay que conocer como tal cómo tratar las infecciones. Y pues no se pueden esperar todavía hasta cuarto. Y bueno, obviamente también pues implica lo que es la salud pública, porque pues de todas las consultas que ustedes van a tener, al menos como médicos generales, pues la mayoría, si no es que el 80% de ellas va a ser por una infección bacteriana, una infección viral o una infección de este tipo. Entonces, por eso es importante como tal o esta bacteria, perdón, esta materia. Ahora, dentro de lo que es la diversidad microbiana o microbiológica, pues encontramos realmente muchísimos más organismos, microorganismos. También encontramos inclusive algunas algas que pueden ser de importancia médica porque causan ciertas toxicologías a nivel del ser humano, intoxicaciones, como por ejemplo las que causan la marea roja en los océanos. Estas algas pueden también ser perjudiciales para el humano porque pueden causar ciertas intoxicaciones alimentarias que ustedes obviamente van a también que tratar de diagnosticar, pero al menos aquí en Zacatecas, pues es muy difícil que se dé un caso, a menos que alguien coma un pescado infectado con la toxina, pero pues aquí no es una zona endémica. Y bueno, todos los microorganismos que vamos a ver, obviamente tienen un cierto margen como tal de tamaño. En este caso, las bacterias son, digamos, el microorganismo más pequeño que podemos observar en un microscopio óptico o en un microscopio de luz, que son los que tenemos como tal en el laboratorio de microbiología. Los virus ya son organismos, entes, que su tamaño ya es muchísimo menor que el de una bacteria, ya está en nanómetros. Las bacterias pueden todavía medirse en micrómetros o en micras. Y los virus no podemos verlas con un microscopio óptico, tiene que ser con un microscopio electrónico que pues no tenemos aquí en la escuela y solamente lo tienen los centros de investigación. Ahora, ¿qué otros métodos de estudio tenemos para estudiar las bacterias o los microorganismos? Pues bueno, esto varía obviamente de método a método o la razón por la cual queramos estudiar el microorganismo. Primeramente, obviamente, y antes que todo también, porque esto lo vamos a ver en lo que es laboratorio, hay que tener como tal la técnica para poder tomar las muestras microbiológicas, ya sea con hisopos, con punciones de orina, exudados faringeos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de técnicas de toma de muestra es importante o el primer paso para poder estudiar los microorganismos. Si no hacemos una toma de muestra correcta,
pues en el laboratorio no vamos a poder procesarla, no va a crecer el microorganismo y no vamos a poder diagnosticarlo como tal. Y el paciente va a tener que someterse nuevamente a otra toma de muestra. Entonces, es de ahí la importancia con este primer paso. Posterior a esto, hay que hacer una inoculación, que es como tal ya el cultivo o la siembra de este microorganismo, que puede ser en muchos medios, puede ser en medios sólidos como tal, como las cajas de Petri, los medios de cultivo. De hecho, más adelante, en prácticas posteriores, como unas 3 semanas más o menos, o en 2 semanas, mejor dicho, sí, tal vez dos, vamos a aprender a hacer lo que es un medio de cultivo casero. Van a hacer un medio de cultivo en casa. ¿Por qué? Porque vamos a cultivar microorganismos. Tal vez no van a crecer bacterias, van a crecer hongos, pero pues de alguna forma tenemos que adaptarnos a esto. Como tal, obviamente voy a tratar de enseñarles las fotografías, bueno, fotos reales como tal de los cultivos bacterianos o el método exacto de cómo se cultivan en los laboratorios, pero pues ya les mencionaba aquí en la materia, o en este caso, por esta ocasión, tristemente no podemos ir al laboratorio. Bueno, después de que se inocula o se cultiva en un medio de cultivo, viene la incubación. Hay que incubar los cultivos a una cierta temperatura. Normalmente en las bacterias es de 38 grados, a veces en otras bacterias es de 40 grados, a veces es de 35, depende de la bacteria que queramos que crezca. En los hongos como tal, de hecho, por eso podemos cultivar hongos, porque las temperaturas a las que crecen los hongos pueden ir desde los 25 grados, que son temperaturas ambiente, a los 30 grados. A partir de los 37 grados también pueden crecer ciertos tipos de hongos, como las levaduras, como cándida, pero normalmente por eso podemos cultivar hongos aquí en la casa, y es lo que vamos a estar haciendo. Y la inspección. Obviamente, cuando tenemos ya el cultivo, posterior a una semana, supongamos que cultivamos hoy y al siguiente domingo, que es el domingo en el que estoy grabando como tal las clases, vemos el cultivo, vamos a ver como tal muchas colonias o muchos, pues sí, vamos a ver muchas, pues sí, colonias, morfologías coloniales, que pueden ser ya las bacterias que han crecido. Podemos ahora como tal ver, dependiendo de la morfología, el color, el tamaño, el tipo de textura y obviamente el tipo de agar en el cual están creciendo, pues de qué tipo de qué tipo de bacteria pueda estar tratándose. Para esto también podemos usar pruebas bioquímicas para ya identificar como tal las especies de bacterias. Podemos identificarlas a través de tinciones como la tinción de Gram, la tinción de Cian-Nielsen para la tuberculosis. Podemos identificarlas con pruebas serológicas o inmunológicas y pruebas bioquímicas, así como también de análisis de ADN. Ya con esto identificamos la especie bacteriana y más allá de la especie, también la cepa, que es lo que principalmente nos interesa, porque la cepa, hay muchos tipos diferentes de cepas, por lo que pues realmente una cepa puede ser patógena y otra cepa puede ser inofensiva. Ahora, la ciencia que estudia como tal las bacterias, pues es la bacteriología. Y la ciencia que estudia los hongos, tanto microscópicos como macroscópicos, es la micología. Ambas ciencias son las que vamos a estar observando y trabajando pues en este semestre. Ahora, ¿por qué son importantes los microorganismos? En este caso, las bacterias y los hongos. Porque realmente los seres humanos tenemos una relación muy estrecha con todas las bacterias y con todos los hongos. Bueno, con la mayoría, con muchos hongos. Más del 90% de las células del cuerpo corresponden a microbios. Y más allá de decir células, de la biomasa de nuestro cuerpo pues son bacterias. Tenemos más bacterias en el cuerpo que células por sí mismo. En medicina, la microbiología es importante porque al identificar como tal el patógeno, a través obviamente de la clínica, de su historia natural, de los síntomas que pueda presentar a través del laboratorio, podemos asignar un tratamiento adecuado para tratar las enfermedades.
En este caso, aquí observamos una infección por estafilococos y aquí encontramos una infección por una micosis por Candida albicans. Ahora, qué otras enfermedades son producidas por las bacterias? O en este caso, solamente por las bacterias. Bueno, ya les mencioné que van a escuchar mucho que digo peste bubónica y Yersinia pestis porque realmente me encanta esa enfermedad, la amo. Pero bueno, no espero que nunca me dé. La peste bubónica es una enfermedad producida por la bacteria Yersinia pestis, que es transmitida por una pulga o por los piquetes de la pulga, la saliva de la pulga. En este caso, también tenemos a lo que es el cólera o el tétanos también, producido por las bacterias Vibrio, entonces, o Clostridium. Y bueno, son otro tipo de enfermedades que son producidas por bacterias. En algunos lugares, como tal, son más endémicas. Por ejemplo, en la India, el cólera y el tétanos es más endémico que, por ejemplo, aquí en México. Por el sistema de salud que tienen, porque allá a lo mejor no tienen tanta la cultura de la vacunación, pero por muchos factores sociales es más endémica una enfermedad en algún lugar que en otro. Ahora, ¿qué enfermedades son producidas por hongos? Pues bueno, yo creo que mucha gente o muchos de ustedes han visto a lo mejor con sus parientes este tipo de infecciones micóticas en las uñas que se llama onicomicosis y las tiñas, que son infecciones superficiales o cutáneas por hongos también en la piel, que pueden producir como tal la caída del cabello, y dañar como tal pues los folículos, hasta dejar como tal una zona pues pelada en este caso. O en el caso de la onicomicosis, puedes producir un engrosamiento como tal y una deformación completa de las uñas. ¿Son contagiosas? Pues sí, sí son contagiosas. Se transmiten obviamente por usar pues objetos personales como cepillos, corta uñas y las demás uñas pueden también verse afectadas con el tiempo si no hay un tratamiento adecuado. Ahora, en este caso, lo primero que vamos a estar viendo en el curso son las bacterias. Las bacterias son organismos procariontes, unicelulares, que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Están en todo el día, en el aire, en la tierra, en nuestra ropa, en la boca, en nuestra boca, en nuestro cuerpo. Están en prácticamente todos lados. Son vitales realmente para nosotros como especie, como seres humanos, son muy importantes y también para el medio ambiente, obviamente. Algunas viven en condiciones extremas de temperatura y presión muy grandes, es decir, algunas pueden soportar temperaturas de hasta 100 grados centígrados, otras no. El cuerpo humano está lleno de ellas. Entonces ya mencionamos que por cada, bueno, el cuerpo humano tiene más bacterias que pues células. Y la mayoría de las bacterias, pues realmente son beneficiosas, no causan un daño. Muy pocas son las que son patógenas. Por ejemplo, suponiendo un ejemplo como tal de bacterias que sean patógenas y al mismo tiempo beneficiosas. Tenemos a la E. coli. Escherichia coli es una bacteria que tenemos como comensal en lo que es la microbiota del intestino. Realmente, si no fuera por esta bacteria, pues tendríamos cierta dificultad como para procesar muchos alimentos, no tendríamos como tal una producción suficiente de una vitamina que es la B12, me parece, y también en este caso hay bacterias, hay cepas de E. coli que son patógenas. En el caso, por ejemplo, de la Escherichia coli enteropatógena, esta cepa como tal de E. coli, pese a que también está en el intestino, puede provocar lo que son las diarreas o los síndromes diarreicos. Cuando migran a otro lugar del cuerpo, como en este caso las vías urinarias, pues realmente las vías urinarias no es el lugar indicado para que esté la E. coli. Entonces, pues se convierte, pese a que no es patógena, en una bacteria pues patógena, porque no es propia del lugar, empieza a hacer más daño que viene en ese sitio. Entonces, pues es por eso que tenemos cepas que son patógenas y cepas que no lo son. Los hongos, al igual que las bacterias, tenemos cierto tipo de hongos aquí en nuestro cuerpo. De hecho, la mayoría de las infecciones micóticas o las infecciones por hongos
se dan cuando el paciente está inmunodeprimido, es decir, que no tiene muchas defensas como tal en el sistema inmunológico. Anteriormente se decía que formaban parte del reino fúngico, del reino de los hongos. Hoy en día ya tienen otro tipo de clasificación, pero bueno, en este caso los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Las levaduras como tal, como cándida, son unicelulares. Aspergillus como tal es un hongo pluricelular, que es un hongo que produce como tal la aspergilosis pulmonar en los seres humanos. Y la nutrición de los hongos es heterotrófica, es decir, consumen eh, glucosa, consumen ciertos componentes pues directamente. Ahora, los virus, pese a que no los vamos a ver en este curso hasta el siguiente semestre, los virus son partículas infecciosas, son entes biológicos que realmente no podemos catalogar como un ser vivo porque no tienen las características ni las condiciones de un ser vivo, como en este caso las bacterias o los hongos. Son parásitos celulares porque dependen como tal de las células del cuerpo humano, de cierto tipo de células. No todos los virus se reproducen con todas las células del cuerpo. Por ejemplo, el virus del VIH tiene una predisposición, lamentablemente, por los linfocitos T, CD4, que es donde se reproducen. Entonces, cuando se reproducen, pues matan al linfocito y esto hace que la carga como tal inmunológica vaya disminuyendo. El virus de la hepatitis B, pues tiene una predicción como tal por lo que es el hígado, entonces, o los hepatocitos. Entonces, cada virus como tal tiene una célula en la cual va a preferir como tal reproducirse. Adenovirus como tal en el estómago, influenza pues en los alveolos, etc. Y los bacteriófagos como tal, pues son virus de bacterias, infectan a lo que son bacterias. Ahora, los virus como tal van a tener también ADN o ARN, que es su material genético infeccioso. Y todos están envueltos en una pequeña pues, cápsula, que sería esta que está aquí, formada por capsómeros, que son proteínas, que se llama cápside. Algunos virus están desnudos, solamente tienen la cápside, y otros al salir de la célula, como es el caso del VIH, arrastran una pequeña capa glucoproteica o de lípidos de la membrana plasmática del linfocito, lo que también conforma parte de su estructura. Parásitos, bueno, los parásitos son microorganismos ya más complejos porque pueden ser de muchos tipos, pueden ser artrópodos, pueden ser nemátodos, pueden ser céstodos, pueden ser tremátodos, y cada uno de ellos pues son obviamente eucariontes, son pluricelulares, son animales ya de alguna forma. Pueden oscilar algunos, incluso, bueno, en el caso de algunos pueden oscilar de 1 a 2 milímetros, como los protozoos o las pulgas, y en el caso de otros pueden ser hasta de 10 metros de longitud, como es el caso de las tenias, por ejemplo. Los priones son, ya dijimos ahorita, proteínas mal plegadas que pueden infectar a otras proteínas de su mismo tipo para que adquieran esta forma mal plegada y son responsables de muchas encefalopatías espongiformes transmisibles en mamíferos o en seres humanos. Y como tal, en humanos, en bioquímica veíamos una enfermedad que se llama Krauser-Jakob o también la enfermedad del Kuru, que es como tal una enfermedad que afecta todo lo que es el sistema nervioso central, el encéfalo, etcétera, etcétera. Ahora, también les comentaba que había ciertas algas que eran de importancia médica porque producían lo que es intoxicación por mariscos. Normalmente, a lo mejor algunos de ustedes, o no todos, han conocido lo que son las mareas rojas, que son este tipo de mareas, pues, dañinas, básicamente, y son provocadas por un tipo de alga específico que son los dinoflagelados. Como tal, estos dinoflagelados o estas algas son tóxicas, producen una cierta toxina. Eh, Se acumulan como tal en algunos mariscos, pueden ser en ostiones, camarones, peces, y cuando el ser humano consume estos mariscos contaminados por estas algas, pues presenta la
famosa intoxicación por consumo de mariscos. Realmente los mariscos como tal no provocan una intoxicación. Lo que provoca la intoxicación alimentaria en el caso de los mariscos, pues son este tipo de contaminaciones, las algas. Y el responsable es este dinoflagelado que se llama Gymnodium, eh, que es como tal el género del dinoflagelado. Es un alga, pese a que parece un protozoo o una bacteria, pues no, es un alga. Y bueno, las toxinas que pueden provocar son saxitoxina, goniotoxinas y son neurotoxinas. Afectan lo que es el sistema nervioso central. En muchos casos se pueden presentar síntomas leves, pero inclusive la persona puede llegar a morir por una intoxicación de este tipo. Protozoarios o protozoos. Bueno, son organismos también unicelulares, como las bacterias, pero en este caso son eucariontes, es decir, son células que tienen núcleo. Ejemplo de protozoarios tenemos a el Giardia, Trypanosoma, Entamoeba histolítica, que son parásitos celulares o parásitos del cuerpo unicelulares, que tienen ya un ciclo de vida como tal propio, requieren algunos de algún vector para poder ser transmitidos. Algunos se reproducen de forma sexual o asexual, por esporas. Entonces, pues sí, todo esto lo van a ver ya en parasitología. Ahora, ¿qué ciencias como tal son necesarias para que puedan entender la microbiología, o en este caso la bacteriología y la micología? Pues diferentes. La bioquímica es una de ellas, la biología molecular, la genética, la fisiología, porque tienen que saber como tal qué daño provoca cierto organismo en el cuerpo, cuál va a ser su patogenia, cómo va a ser su proceso infeccioso, el tiempo de incubación, la biología celular, qué daños provoca como tal a las células, o qué daños celulares podemos observar en el paciente, etcétera, etcétera. Ahora, también tienen que conocer algunos conceptos para empezar el curso, que son los siguientes: comensalismo, parasitismo y mutualismo. Pese a que son conceptos biológicos o de biología, son conceptos también que son importantes porque la relación que tenemos con la microbiota de nuestro cuerpo es una relación, digamos, eh, mutualista en algunos casos y en otros casos comensalista. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Una relación mutualista es, por ejemplo, cuando ambas partes se benefician de estar como juntas. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser que las bacterias se benefician de nosotros al permitir que les demos como tal un cierto lugar para reproducirse, existir, para alimentarse de alguna forma, pero también estas bacterias nos ayudan a nosotros a tener un sistema inmunológico más fuerte, a poder tener una buena digestión con la comida, o por ejemplo, una buena microbiota intestinal, para tener una protección como tal del cuerpo. Entonces nos ayudamos mutuamente, por eso se llama mutualismo. El comensalismo es cuando una de las partes pues se beneficia de estar con el anfitrión o con el hospedero, pero pues el hospedero no se beneficia, pero tampoco se perjudica de alguna forma. Es decir, podemos tener, por ejemplo, algunas bacterias que se benefician de que nosotros estemos aquí o que estén en nuestro cuerpo, pero a nosotros no nos afecta que ellas estén en el cuerpo. Entonces, ese es un comensalismo. Y el parasitismo ya es como cuando una bacteria, o en este caso un organismo, se beneficia como tal de estar dentro de un huésped o de pertenecer a un huésped, pero termina afectando al huésped. Es decir, no lo daña, básicamente. Le quita el alimento, le afecta. Entonces, es como tal, tres conceptos que tienen que manejar, porque vamos a ver que existen bacterias que forman comunidades mutualistas con nosotros y también comensalistas, así como bacterias parásitas.
Ahora, las enfermedades microbianas como tal tienen cierta relación obviamente con los microorganismos. Bueno, están relacionadas con los microorganismos. Una enfermedad de este tipo a veces no es sencilla de diagnosticar, sobre todo cuando no hay tanta experiencia, porque hay microorganismos que producen la misma enfermedad. Y hay microorganismos que tienen una enfermedad como tal determinada. Por ejemplo, Clostridium tetani es el agente que causa como tal el tétanos. Ninguna otra bacteria causa el tétanos o ningún otro microorganismo causa como tal el tétanos. Y se contagia obviamente de una forma también pues específica, que es a través de pues, heridas con contaminantes que tengan la bacteria. Eh, el virus del ébola, por ejemplo, pese a que no es una bacteria, es un agente que también causa pues una sola enfermedad, que es el ébola. Ningún otro virus va a causar la enfermedad del ébola, que pues ya sabemos que pues es una fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular, vómitos, diarrea, hemorragias internas, pero ningún otro virus ni bacteria va a causar esta enfermedad más que el virus del ébola. Y el plasmodium como tal, que es el protozoario que genera lo que es el paludismo, pues es provocado o es transmitido por un mosquito, pero en este caso, tenemos muchos géneros de plasmodium, todos producen como tal paludismo, unos más graves que otros, pero este género como tal, el género plasmodium, es el único género que va a producir la enfermedad del paludismo. Ahora, tenemos ciertas microorganismos que van a causar infecciones como tal, digamos, en algún órgano, pero con diferentes síntomas, van a causar diferentes síntomas. Por ejemplo, Staphylococcus aureus también, pese a que es una bacteria que puede causar infecciones en la piel, también puede causar lo que es una endocarditis o una infección en lo que es el endocardio. Puede tener es el agente también como tal de la neumonía, de infecciones de heridas e intoxicaciones alimentarias. Entonces, como si se fijan, Staphylococcus aureus es una bacteria que causa muchos más padecimientos, muchas más tipos de infecciones. No causa solamente una infección como lo es Clostridium tetani, que es el del tétanos. Esta bacteria causa más de un tipo de infección. Y bueno, hay también varios microorganismos que van a producir una enfermedad. Por ejemplo, tenemos meningitis por virus, bacterias, hongos o parásitos. Asimismo, también es relativo que pocos microorganismos pueden decirse que siempre son patógenos. Por ejemplo, el bacilo del anthrax es un bacilo que realmente siempre que se contraiga o que se encuentre con él, es un bacilo patógeno, es una bacteria patógena. La rabia o el virus de la rabia siempre va a ser un virus patógeno, o sea, o inmortal también en muchos casos. Entonces, como tal, las infecciones bacterianas van a variar muchísimo dependiendo del microorganismo que se trate. Hay microorganismos que van a causar una sola enfermedad, otros que van a causar varias enfermedades y otros otros van a causar enfermedades siempre porque siempre son patógenos. Ahora, la mayoría de los microorganismos tan solo provoca una enfermedad en condiciones, digamos, muy específicas. Porque normalmente, ¿cómo podría ser esto? Por ejemplo, una infección en el cerebro, pues no es algo común, porque realmente el cráneo protege muy bien el cerebro. Pero inclusive una bacteria que no sea patógena en el resto del cuerpo y llegue al cerebro, va a causar una infección en el cerebro, porque normalmente en el cerebro no hay como tal anticuerpos ni linfocitos que puedan llegar a atacar a esta bacteria. El cerebro tiene otra forma como tal de defenderse, pero por lo mismo que tiene el cráneo, no requiere mucho del sistema inmunológico. De hecho, si estuviera el sistema inmunológico, pues sería un problema. Entonces,
una bacteria que no sea patógena en el resto del cuerpo, si llega a un área estéril del cuerpo, normalmente como el cerebro, la cavidad peritoneal o los pulmones, pues va a causar una enfermedad también, una infección. Y tenemos también infecciones como tal exógenas, que son producidas por agentes externos a nosotros, es decir, que los contraemos de algún lado externo a nosotros. Es decir, como por ejemplo el coronavirus. El coronavirus no es un virus que esté dentro de nuestro cuerpo. El virus lo vamos a contraer por agarrarlo y pescarlo en algún sitio. Entonces es una infección exógena. El tétanos es una infección exógena. La gonorrea también pues, es una infección exógena que es producida por la bacteria Neisseria gonorrea. La amoeba histolítica también es una infección exógena. Las infecciones endógenas básicamente van a ser infecciones por microorganismos que están presentes en la microflora, en nuestro propio cuerpo, y que de alguna forma, por algún mal uso higiénico, van a distribuirse a otro sitio donde normalmente no deberían estar. Como por ejemplo, ya mencionábamos hace un momento, lo que es las infecciones de vías urinarias por E. coli. E. coli se encuentra normalmente en lo que es el colon, el recto, el intestino grueso, el intestino delgado. Pero en lo que es como tal la vagina, la uretra, la vejiga, pues no es una bacteria que deba estar ahí, no es propia de ahí. Si esta bacteria migra a estos sitios, va a producir una infección endógena, la cual pues obviamente va a tener una respuesta como tal inmunitaria de lo que es el sistema eh, innato y posteriormente, si no funciona, pues adaptativo, que ya posteriormente vamos a estar viendo este tipo de sistema inmunológico. De alguna forma, y para hacérselos como tal un poco más resumido, a grandes rasgos el sistema inmunológico innato es aquel que va a reaccionar de forma rápida, concisa y va a ser como tal los primeros que van a atacar, pero no tiene una memoria. Es decir, si el microorganismo vuelve a atacar, no va a generar anticuerpos que puedan como tal atacar nuevamente al organismo. Y la inmunidad adaptativa, pues va a ser aquella inmunidad que va a reaccionar de alguna forma, pues más lenta, pero sí tiene una memoria. Puede generar anticuerpos para que cuando el microorganismo vuelva a ingresar en algún futuro, ya tenga ciertos anticuerpos para detectarlo. Y obviamente el sistema adaptativo o el sistema inmune adaptativo, pues llame los linfocitos B, mande sus señales, estos manden su señal a los linfocitos T y los linfocitos T pues ya acaben con el invasor. Entonces, pues básicamente chicos, esa sería como tal la primer clase, la introducción a la materia. Si tienen alguna duda, chicos, no duden como tal en contactarme, no duden como tal en mandarme sus mensajes, porque para eso pues soy su docente, para eso estoy, para ayudarlos. El miércoles nos vamos a vernos en videoconferencia por Zoom. Un día antes tal vez, o ese mismo día incluso, antes les voy a poner como tal el link para que puedan entrar. Pero bueno, me da mucho gusto verlos nuevamente o al menos saber de ustedes en este caso. Cualquier cosa que necesiten, no duden en pedírmela. Si tienen dudas en las tareas, en las clases, si tienen dudas como tal en las actividades, por favor coméntenlo. Si quieren por mensaje privado, aquí en la plataforma, o a través del jefe de grupo si es en conjunto, pero por favor háganlo, no se queden con la duda. Estudien, chicos, lean, porque de eso va a depender como tal sus calificaciones. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente clase, chicos, que ya va a ser las características generales de las bacterias. Muchas gracias, chicos, por su atención y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense, chicos. Bye.